San Vicente. Estuvimos en San Vicente, en la Quinta Guerrero, el domingo pasado, donde con guías especiales y con historiadoras estuvimos escuchando un poco la historia de lo que fue la vida y cómo falleció. Después del recorrido y de haber escuchado la historia de Felicitas, hablar un poco con el sobrino bisnieto de Felicitas, Juan Carlos Maggiari, hijo de Josefina, así que bueno, él mismo nos va a estar explicando un poco. ¿Lo vemos? ¿Lo escuchamos? En realidad la historia de Felicitas Guerrero de Álzaga es la crónica, tal vez sea la primera crónica registrada, porque seguramente hubo femicidios mucho antes y bueno, lo sigue habiendo, pero fue la primera crónica registrada de un femicidio de la alta sociedad porteña. Pero tampoco se decía femicidio en ese momento. Claro, no, en esa época era homicidio Común, como digamos, si fuera lo que no en ese momento estaba escrito en el Código Penal. Fue un femicidio pasional, una historia de amor que tuvo un muy triste final, que fue el asesinato de Felicitas, que era una mujer muy joven, porque murió a los 26, 27 años, y que tenía en su haber, que era, según lo que dicen las crónicas también, era una mujer muy bella y con un pretendiente. Pretendiente tenía varios pretendientes, pero con un patrimonio muy importante, porque tenía campos que empezaban en donde hoy es Cariló y Pinamar, y terminaban en Castelli, donde estaba otro campo, otro casco parecido a este, que se llama Villa Raquel. Este campo y este casco se compraron y se construyeron porque traían, para nosotros que somos de esta zona, traían los arreos de ganado, porque no existían los viajes en tren ni en camiones, traían los arreos de ganado, de muchas vacas, a los mataderos en Buenos Aires. Y los traían, como duraban esos arreos, duraban capaz que un mes, los paraban acá, porque las vacas cuando caminan mucho, como se estresan mucho cuando van en los camiones, les pasa una cosa que en el campo se llama desbaste, pierden peso. Y como la carne la vende al peso, paraban acá, dejaban que las vacas retomaran estado y después las llevaban unos 70 kilómetros más allá hasta los mataderos. Se dice que Felicitas no conoció este... No lo conoció, no. Felicitas, el único de estos castillos que conoció, que no era un castillo, fue La Postrera, que La Postrera es el campo original de Álzaga. Que La Postrera no es un castillo, es una casa de esas tradicionales del campo de esa época. No te olvides que en esa época todavía había malones. En la época que Álzaga se fue para allá había indiada. Y es de esas casas cuadradas básicas que tenían escaleras por adentro, un solo piso, y arriba una terraza de donde le tiraban a los indios, porque los indios atacaban, y todo con postigones cerrados de madera, y era un lugar complicado, peligroso. Cuando Felicitas ya se hizo cargo de La Postrera, ya los malones no existían, pero era un lugar donde llegaban en tren hasta Chacomús, y de ahí se iban hasta Castelli en carreta, en volantas. Cuando muere Felicitas, como los padres de Felicitas eran muy grandes, compran este campo y construyen esta casa. Esta es la primera, porque esta se terminó más o menos en 1880, o sea, tiene alrededor de 140 años. Después de estas se hicieron las que hay allá. Una es Villa Raquel, que creo que es de 1909 o de 1910. Y hay otra más que se llama Bellavista, que está metida para adentro en Castelli, que también es grande, que ahora es me parece que un hotel o algo así, que era de otro de los guerreros, que está cerrado al público, no se puede visitar, pero también es posterior. No nos olvidemos que Felicitas tenía 10 hermanos más, entre yo y mi bisabuelo. Y su madre, que está ahí en la foto de su... Ahí estaba mi mamá. Mi madre era nieta de Antonio Guerrero y sobrina nieta de Felicitas, directo.
Y bueno, por tanto, yo soy bisnieto de Antonio Guerrero y sobrino bisnieto de Felicitas Guerrero. Podemos preguntarle algo como ser, ¿quién asesinó a Felicitas? Felicitas Guerrero tenía aparentemente un enamorado que la pretendía y que se llamó Enrique Ocampo, que de haber vivido hubiera sido tío de las escritoras Victoria Ocampo y Silvina Ocampo. Ese hombre tenía una relación muy tormentosa con Felicitas. Felicitas nunca le había dado esperanzas de constituir nada con él y se pone muy mal cuando Felicitas, volviendo de la Postrera en uno de sus viajes, anuncia su casamiento. Sí, más que casamiento, digamos, sí, supongo que se iban a terminar casando, sí, con un señor Samuel Sáenz Valiente. Bueno, en ese momento este hombre Ocampo se enloquece y la va a buscar a la casa en la que vivían en Buenos Aires, que es donde hoy está la Plaza Colombia, en Montes de Oca. Y bueno, la acá historia... tiene el arma guardada. Claro, acá está el arma, porque ella lo recibe, como tenía gente en la casa, había invitados, lo recibe Ocampo en la biblioteca, y para discutir solos y terminar eso. Y Ocampo saca un arma y la mata. Cuenta la historia oficial que después de matarla se suicida. Pero bueno, la historia familiar, que es la verdadera, cuenta que no es del todo cierto, que en realidad no es que se suicida, sino que un primo hermano de Felicitas, que en realidad no era primo hermano, era hijo del marido de una tía de Felicitas. Pero hizo el ajuste de cuenta, digamos. No hizo un ajuste de cuenta, pero si no se peleó a trompadas con Ocampo, le sacó el revólver y lo mató. Cuando quisieron entrar, no podían porque el cuerpo de Felicitas estaba en la puerta, entonces no podían empujar la puerta, y ahí es donde dicen que, contaba mi bisabuelo, mi madre, que mi bisabuelo tenía una herida en la cabeza porque Ocampo le tiró desde adentro. Y bueno, abrieron la puerta, se peleó de María, que era el primo de Felicitas, se peleó con Ocampo y lo mató. Pero la versión oficial dice que fue suicidio y es la que quedó para siempre. Bueno, le dijeron que guardara el arma, se lo dijeron a mi bisabuelo, que en ese entonces tenía 10, 12 años, y él la guardó. Y bueno, se fue transmitiendo a nosotros. Y quedó. Bueno, volviendo al tema del castillo, ¿se conoce quién la construyó? No hay planos del castillo y no se sabe bien quién lo construyó. Porque el que lo construyó, creo que nunca vino acá. Lo hizo desde Francia. Vivía en París y si vino un par de veces nada más. Mandó todo, los materiales, los contratistas, todo. Sí. Y construyeron la casa de acuerdo a planos que no sé, eso también es un tema pendiente para nosotros. Fijarse si en el archivo histórico de la Municipalidad de San Vicente hay crónicas del registro de la construcción del castillo, pero en realidad creo que no. Esa es la realidad. Bueno, Antonio Guerrero, sí, fue el hermano de Felicitas. Hermano de Felicitas. Fue comisionado, fue intendente de San Vicente. Si ustedes ven, cuando entran a la municipalidad por la parte vieja, que están todos los intendentes Sí. Bueno, fíjense que no me acuerdo en qué época, 1900, primera década o segunda década del siglo pasado, Antonio Guerrero fue comisionado, fue intendente. Mire usted. Igual la casa ya estaba hecha hacia ras. Sí. Bueno, la historia es muy rica, es muy amplia, así que vamos a tener días tras día como va a ser capítulos y capítulos. Hacer una serie. Pero ahora, ¿cómo fue que le surgió esta idea de convocar a la gente y hacer el tema es el siguiente, esto sigue siendo es privado, somos dos los dueños, mi madre era la única dueña, hay que mantenerlo. Y mantener esto no es fácil, porque requiere una inversión importante que es muy difícil de hacer. Nosotros hacemos las visitas y producciones y lo demás sobre todo para mantenerlo
el parque, digamos lo operativo de mantener el castillo, limpieza, etc. Ya hay que empezar a invertirle en otras cosas, temas edilicios que son muy difíciles. Y bueno, la idea es un poco ampliar los ingresos para ver de qué manera podemos darle la vida que tenía cuando se construyó. No sé si vamos a llegar, pero es la idea. El que quiera venir, ¿cuándo y qué día y qué hora puede venir? Por ahora las visitas están, hay una página y hay un WhatsApp que lo van a encontrar como Castillo Guerrero Doncelar. Por ahora las visitas se programan solamente por ahora los domingos a las 15:30, con cupos de gente por los protocolos y va para ordenarse un poco. Más adelante lo vamos a empezar a ampliar a los domingos en 2 turnos y los sábados en 2 turnos probablemente. ¿Tuvieron la oportunidad de hacer revisar el edificio? A ver sí, si... en cuanto a lo estructural... ¿En qué estado está? El edificio en cuanto a lo estructural está bien, está perfecto, no tiene problemas, no tiene rajaduras, no tiene nada. Hay que hacerle cosas. Los principales problemas que tiene son de humedad. Y eso hay que empezar a darle solución. Porque no es un problema grave ahora, pero sí lo va a ser dentro de no demasiado tiempo. La casa, calcule que la casa se terminó de construir en 1880, así que tiene 142 años. Es mucho, es mucho. Por eso le preguntaba sobre la estructura. Sí. Pero no, el otro tema que tiene la casa, que también por eso probablemente su longevidad, es que está todo hecha sobre perfiles de acero, como se hacían los edificios. Los edificios de Buenos Aires de muchos pisos se hacían así. Si usted se fija en alguna de las bóvedas, se va a ver que son todos perfiles de acero y todo está armado sobre perfiles de acero. O sea que primero hicieron toda una estructura de acero. Yo me acuerdo que cuando se cambiaron los pisos de lo que hoy es la cocina, sacaron el piso viejo y empezaron a renovarlo y eran unos perfiles de acero de este tamaño, así gruesos, lo que llaman en construcción doble T. Bueno, sobre eso está sentada toda la casa. Por eso el tema de que estructuralmente es muy difícil que vaya a tener algún problema. Pero sí lo que es más bien cosmético, revoques. Sí, es lo más caro también. Y es lo más caro también. Las terminaciones siempre son las más caras. Les agradezco muchísimo la visita, les agradezco la difusión de lo que hacemos, porque en definitiva es cuidar también, al margen de que es privado, es cuidar también un poco el patrimonio histórico del distrito y obviamente de San Vicente, ¿no? Muchísimas gracias. A usted.